Buenas tardes, mi grupo está conformado por Miguel Andrés Iván Zampayo y Oscar Daniel Castillo. Hablaremos sobre la coma y los puntos suspensivos. Esto nos ayudará en una ortografía definida, el cual el lector pueda entender textualmente sus comas y así interactuar con lo escrito, utilizando conectores textuales y haciéndonos preguntas como por qué visualmente y oral podemos ver esto, y muchas preguntas que mediante de lo que hablaremos iremos entendiendo. La ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura y forma parte de la gramática normativa, ya que establece las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. El tema que escogimos fue la coma y los puntos suspensivos. Comenzaremos preguntándonos qué son la coma y los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos se pueden combinar con la coma, o al contrario. Cuando se produce una de estas combinaciones tienen diferentes órdenes. Estos órdenes son a continuación. Siempre aparecen los puntos suspensivos en continuación, sin espacio en blanco o el otro signo. ¿Cómo usar los puntos suspensivos? Los puntos suspensivos se pueden combinar con signo doble, paréntesis o comillas. ¿Cómo puedo poner correctamente los puntos suspensivos y la coma? Podemos ponerlo correctamente cuando se escribe pegado a la palabra o el signo, que los procede y separados por el espacio, del signo que los sigue como en la coma. A continuación veremos unas imágenes exponiéndolo correctamente y explicando sus características y sus puntos suspensivos y dónde van la coma. Aquí veremos punto y coma, pero hablaremos de lo más importante que la coma. Indica una pausa mayor con el punto y coma, pero la coma solo la hace para no enredarse y no tenga incoherencia a lo leído con una pausa mínima en el texto. Puede iniciar nuevo tema. Puntos suspensivos. Al final de una enumeración incompleta, la cual termina sin tema o explicación pasando al siguiente tema. Para indicar la omisión de un párrafo, podemos suspender el párrafo con continuación en otro. Esta solo es una de muchas cosas que viene en este exponente de este tema latín. ¿Qué significa que una persona usa un texto de puntos suspensivos? En esta se utiliza para suspender frases, para suspender ideas, las cuales en todo el texto debe tener una coherencia textual. ¿Qué es y para qué sirve la coma? La coma hace pequeñas pautas para entender y, como lo dicho, tenemos que tener coherencia en el texto dicho o en lo textual, que el lector entienda como el escritor, que deben tener sus respectivas ideas formando esto y con una coherencia absoluta. ¿Qué significa que una persona usa un texto de puntos suspensivos? En esta se utiliza para suspender frases, para suspender ideas, las cuales en todo el texto debe tener una coherencia textual. ¿Qué es y para qué sirve la coma? La coma hace pequeñas pautas para entender y, como lo dicho, tenemos que tener coherencia en el texto dicho o en lo textual, que el lector entienda como el escritor, que deben tener sus respectivas ideas formando esto y con una coherencia absoluta. A continuación veremos nuevamente unas imágenes y explicando algunas de estas con sus respectivos ejemplos sobre la coma o los puntos suspensivos, sobre todo en los puntos suspensivos. A continuación veremos frases o ejemplos de dónde o cómo se utiliza el punto suspensivo en textos, cuentos, estrofas y muchas cosas que lo abarcan. Más sabe el diablo por viejo. Puntos suspensivos. ¿Qué nos querrá decir esto? Estos puntos. Muchas cosas, por ejemplo, punto suspensivo del tema o suspender el tema o dar a explicar en otro párrafo lo dicho. En esta imagen vemos la utilización de este símbolo. Ahora, ¿por qué no vemos la utilización de la coma en un texto, cuento, párrafo o demás cosas como estas? Veremos un ejemplo de la coma y su coherencia en un texto. A continuación esta frase. Jesús, pórtate bien. Jesús, pórtate bien. Aquí veremos cómo podemos decir o describir mal a un texto, dando a entender a los lectores diferentes cosas a lo correcto. Ahora, ¿por qué no lo decimos oral o al charlar como esta imagen? Veremos esto para utilizarlo verbalmente.
con alguien o una pareja, si decimos no voy a aceptar la propuesta, estamos dando un rechazo hacia lo proponido. Ahora, si utilizamos la misma frase, pero ahora con la coma, dando un aceptamiento como este, no, voy a aceptar la propuesta, pero es una aceptación con la misma frase, pero solo poniendo signos. Esto hace ver la referencia de la coma, puntos y otros signos más que nos hace ver perspectivas diferentes a los textos con una coherencia magnífica y dando aspectos muy importantes en estos signos de los puntos suspensivos y la coma. Esto lo vamos a ver continuamente en todos los textos posibles y creados. Hacemos referencia a que esto es importante en la vida cotidiana como en la vida de un lector. O mediante el estudio básico como primaria hasta llegar a la secundaria. Expone temas significativos que veremos el resto de nuestra vida y aplicándola como lector y autor de argumentaciones. Según lo dicho, podemos concluir que esto es muy importante en la vida cotidiana o en la vida de un lector o textual. En el oral, por ejemplo, respondemos preguntas como ¿por qué podremos utilizar esto en el oral al hablar con la sociedad? Por lo cual con esto podemos hablar, tenemos que tener pautas como las pausas al hablar con una persona, como los puntos cuando hablamos o sobre todo cuando paramos o cuando terminamos de dialogar con esta dicha persona. En lo textual, mediante un libro podemos encontrar que un lector entienda o tenga coherencia un texto o un libro, por lo cual el lector se va a sentir satisfactorio al leer este libro, teniendo en cuenta la coherencia que tiene este. Por eso hacemos importante este tema, por lo cual este tema es utilizado en la vida y lo vamos a ver durante toda nuestra vida cotidiana o nuestra vida actual o la moderna o la futurista que viene. Gracias a esto, ya por terminar, por fuera de nuestra exposición, las búsquedas para terminar esta posición o concluir todo fueron gracias al internet, a la búsqueda, a exponentes importantes del tema, su característica, ejemplo expuesto, aprendiendo cosas que nosotros mismos no sabíamos. Que gracias a esto pudimos exponer un tema limpio con cosas faltantes, obviamente, pero exponiendo lo más importante y lo entendido por nosotros dos en esto. Y fue un gusto exponer casos, aspectos sobre esto y gracias por escucharnos a lo largo de todo esto y este proceso de exposición. Muchas gracias.